Muy bien, pues. Buenas tardes. No. Buenas tardes. Como decía Juanje, el pastor está hoy de viaje, está en Huelva, allí predicando también. Bueno, y hace algunas semanas me pidió a mí que preparase una predicación. Y bueno, aquí está la predicación. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Sentimos tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor. Y por eso queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos darte las gracias por la obra tan preciosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y también queremos darte las gracias por tu palabra, por tu santa palabra, Señor. Por proveernos no solamente de un sermón cada semana, sino de 2 sermones, Señor. Y eso la verdad que es una bendición para nosotros. Porque como dice ella misma, Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, que los hermanos, que las hermanas no me vean a mí, que no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti, que escuchen este mensaje que tú tienes para ellos en esta tarde. En tu nombre, amén. Bien, si yo os preguntara ahora mismo para ti qué es ser un cristiano, ¿cómo podemos definir a un cristiano? Seguramente me diríais que un cristiano es alguien que sigue a Cristo, ¿verdad? Un cristiano es alguien que lee la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios. Un cristiano es alguien que da fielmente sus diezmos y ofrendas cada domingo. Un cristiano es alguien que hace buenas obras. Un cristiano es alguien que suele asistir fielmente a la iglesia. Y yo, pues, claro, si me decís esas cosas, yo diría, pues tenéis mucha razón en lo que estáis diciendo. Tenéis mucha razón en lo que estáis diciendo. Sin embargo, a mí me gustaría también enseñaros la respuesta que el propio Jesús nos da aquí acerca de lo que es realmente un cristiano. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice así. Ahí dice el Señor, dice, después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces aquí nos está diciendo Jesús las 2 cosas más importantes que definen a un cristiano. El arrepentimiento y la fe. Y creedme que lo demás es secundario. Tú y yo podemos leer la Biblia todos los días. Podemos escuchar 10 sermones todos los días si queremos. Podemos dar los diezmos y ofrendas de corazón. Podemos asistir a la iglesia fielmente. Podemos hacer muchísimas obras. Pero si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, perdonad que os diga que ni tú ni yo somos cristianos. Porque nuestro pasaporte, nuestro billete de avión hacia el reino de Dios, como dice el propio Jesucristo, es el arrepentimiento y la fe verdadera. Entonces tú que estás ahí sentado, o tú que nos puedes estar viendo por internet, cuando se retransmita esta predicación, quizás te puedes estar preguntando en ese momento si realmente te has arrepentido de tus pecados. Porque puedes venir a la iglesia, puedes sentirte cómodo, cómoda aquí entre nosotros. Pero ¿realmente ha habido en mí un verdadero arrepentimiento? Quizás nos podemos preguntar eso en alguna ocasión. O quizás hubo un momento en nuestra vida en la que nos preguntemos, nos hicimos esta pregunta. ¿Verdaderamente yo me he arrepentido de mis pecados delante del Señor? Pues lo primero que quiero decirte es que
el verdadero arrepentimiento, según la palabra de Dios, lo que produce en el corazón de una persona que ha entendido el Evangelio es tristeza. ¿Podéis quedaros tristeza? Si quizás es el regalo más grande que podemos recibir, ¿no? La salvación. Pues el arrepentimiento verdadero, eso es lo que primero que produce el corazón de una persona. Tristeza. Así dice el apóstol Pablo, así dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 y la primera parte del versículo 10, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y aquí viene: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza según Dios, de la que nos está hablando aquí Pablo, es ese malestar que tú tienes en tu corazón cuando te das cuenta de que por medio de tus pecados has estado toda la vida ofendiendo a Dios. Y eso es precisamente lo que nos lleva a pedirle perdón al Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando a ti te hablan del Evangelio y tú te das cuenta en ese momento de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y yo creo que esto es algo que todos nosotros hemos experimentado cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando yo entendí que mi pecado fue quien llevó a Cristo a la cruz del Calvario, yo me sentí culpable como vosotros. Yo sentí que de alguna forma estaba también allí. No fueron los soldados romanos tan solamente, no fueron los judíos, los fariseos, los sacerdotes, los que crucificaron a Cristo. Nosotros también de alguna forma estábamos allí. Nuestro pecado estaba allí. Y si tú te imaginas a ti mismo pegándole latigazo al Señor, diciendo crucifícalo, eso te pone triste. Eso produce tristeza en tu corazón. No estábamos físicamente allí en ese momento, pero nuestros pecados sí estaban allí en aquella cruz, donde Cristo nos perdonó todos los pecados, para darnos una nueva vida. Por eso digo que la tristeza, según Dios, produce eso, lo produce el arrepentimiento en nuestros corazones. Luego ya viene la alegría, ¿verdad? Porque yo he hablado con muchas personas y dicen, pues cuando yo entregué mi vida al Señor, yo estaba súper contento, porque claro, de saber que eres salvo, yo también, pero primero sentí tristeza. Tristeza porque sentí que había estado ofendiendo a Dios con mis mentiras y con mis malas haceres toda mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene la alegría. Luego viene la alegría de la salvación. Pero en un principio, eso es lo que se siente. Ese es el primer fruto del arrepentimiento. Tristeza. Tristeza por todo lo que tuvo que sufrir Jesucristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Luego también nos dice Pablo aquí, en la segunda parte de este versículo 10, que la tristeza del mundo también dice que produce muerte. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, la tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, sino un mero remordimiento de conciencia que al final lleva a la persona a la amargura, a la desesperanza y en muchas ocasiones al suicidio, a la muerte. De ahí viene que Pablo describa este tipo de tristeza como la tristeza del mundo. El remordimiento de conciencia se puede definir como ese sentimiento de tristeza que se siente no por el pecado que acabas de cometer o que vas a cometer, sino por las consecuencias que puedes llegar a tener en tu vida por culpa de ese pecado. Es como esa persona que mata a otra persona premeditadamente y luego siente una cierta tristeza, no por lo que ha hecho, porque él ya lo había premeditado, sino por las consecuencias que puede llegar a tener en su vida si
lo pillan, ¿no? Si lo llegan si consiguen acusarlo de asesinato. Y bíblicamente este hecho queda bastante ilustrado a través del apóstol Judas. El apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Yo creo que todos conocemos la historia. En Mateo capítulo 27, ahí se nos dice que cuando Judas se dio cuenta de que había pecado entregando sangre inocente, la sangre inocente de Cristo, él intentó devolver el dinero que le habían pagado por su traición. Y luego el peso de la culpa que tuvo en ese momento no podía soportarlo. Era tan grande que lo llevó al suicidio. Se ahorcó. Su amargura y desesperanza lo llevaron a la muerte. Si su tristeza hubiera sido producida por un verdadero arrepentimiento, no se hubiera ahorcado. ¿Por qué? Porque hubiera acudido a Cristo. Le hubiera pedido perdón por sus pecados, concretamente por ese pecado. Entonces, en vez de tener desesperanza y amargura, hubiera tenido la esperanza en el Señor. Pero como Judas no creía en la gracia de Dios, como Judas no creía que Cristo se dirigía a la cruz del Calvario también por sus propios pecados, no encontró otra salida. Y esa es la tristeza del mundo. Amargura, desesperanza y en muchas ocasiones la muerte. Eso ocurre con la violencia de género también muchas veces. El marido mata a la mujer y como en él no hay arrepentimiento, sino quizás lo que puede haber es remordimiento de conciencia, al final, como no ve una salida, como no encuentra un perdón, pues se quita la vida. Esa es la tristeza que produce el mundo. El remordimiento de conciencia produce tristeza, pero por las consecuencias que vas a tener que sufrir por tu propio pecado. Mientras que el verdadero arrepentimiento lo que produce también es una tristeza, pero en este caso es para salvación. Porque te das cuenta de que has estado ofendiendo a Dios durante toda tu vida. Y ese es también el caso del apóstol Pedro. Él también traicionó al Señor. Pero nos dice la Biblia que él lloró su arrepentimiento. Él sí que se acogió a la gracia de Dios. Él sí que se acogió al perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en el apóstol Pedro sí hubo un verdadero arrepentimiento. No un remordimiento de conciencia, sino un verdadero arrepentimiento. Y por eso dice la palabra que él lloró amargamente después de haber traicionado a Cristo. Mira, existen muchos tipos de llanto. Hay gente que llora la muerte de un ser querido. Otros lloran porque le llega una carta de desahucio y sabe que están en la calle, pueden estar en la calle mañana mismo. Otros quizás porque la mujer le pide el divorcio, no sé. Otros porque pierden el trabajo. Y otros, como Pedro o como algunos de nosotros, lloramos nuestro arrepentimiento. Entonces hasta ahora hemos visto que el arrepentimiento verdadero produce tristeza para salvación. No remordimiento de conciencia, sino tristeza para salvación. Y en segundo lugar también lo que produce un verdadero arrepentimiento es una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. Es decir, cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, nos volvemos de nuevo a Dios. Mirad, la palabra arrepentimiento, como ya se ha dicho muchas veces desde este púlpito, en griego significa metanoia, que quiere decir cambio, transformación. Dar un giro a tu vida de 180 grados. Por tanto, el arrepentimiento verdadero lo que hace es que nos demos media vuelta, lo que hace es que nos demos un giro en mitad de ese camino en el que nos encontrábamos por culpa de nuestro pecado, en ese camino de perdición. ¿Para qué? Pues para volvernos a Dios. ¿Y para qué? Bueno, pues para que a partir de ese momento podamos seguirlo. Y seguir a Cristo significa hacer lo que Él dice. Por tanto, si tú haces lo que el Señor está diciendo, eso se llama obediencia.
Por tanto, el verdadero arrepentimiento debe llevarnos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es por eso que el Señor de vez en cuando, por probarnos, para ver hasta dónde llega nuestra obediencia, nos desafía. Y en la Biblia nos encontramos las dos caras de la moneda. Por ejemplo, con el joven rico nos encontramos que él puso sus riquezas antes que obedecer al Señor. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él no quiso obedecer. Él cambió las riquezas de este mundo por la vida eterna. Y por otro lado también nos encontramos con Abraham, que este sí que puso a Dios, la obediencia a Dios, incluso antes que a su propio hijo. Y yo creo que todos conocemos la historia. Poner al Señor en primer lugar tiene un coste. Poner al Señor en primer lugar tiene un coste. Marcos 8:34, ahí nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, nos dice el Señor. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos y coger nuestra cruz es el precio que el Señor nos pide si queremos realmente que Él gobierne nuestra vida. Negarte a ti mismo y tomar tu propia cruz es como decir, ya no quiero que el pecado siga gobernando mi vida. Yo quiero que ahora sea el Espíritu Santo quien lo haga. A partir de ahora entierro ese derecho que tengo a tomar mis propias decisiones. Porque ahora ya no vivo para mí, sino para el Señor. ¿Por qué? Pues porque lo demás lo tengo por basura. ¿Es mucho pedir lo que estoy diciendo? Pues hubo alguien, como muchos de vosotros sabéis, que dijo estas mismas palabras. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Evangelio, él dio a su vida un giro de 180 grados. En él sí hubo un verdadero arrepentimiento, en él sí hubo obediencia. Cuando nos convertimos en cristianos debemos permitir que sea Cristo el dueño y Señor de todo lo que somos. La Biblia dice que pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, si le damos a Él las llaves de ese templo, si le damos a Él las llaves de nuestro corazón para que se mude, evidentemente Él va a hacer o va a querer hacer algunas reformas. Y ahí, precisamente, en esa reforma, es donde podemos decir que comienza la renovación espiritual. Quiero poner un ejemplo. Imagínate que tu corazón es una gran casa donde hay muchas habitaciones. Habitaciones que representan distintas prioridades de tu vida, como puede ser la familia, el trabajo, los sueños que aún no se han cumplido, los placeres de la vida, el dinero, las ambiciones. Si tú ya le has dado al Señor las llaves de esa casa, de tu corazón, Él no se va a quedar en la puerta. Él entrará y hará una reforma a su manera y convertirá el lugar profano que antes podía ser tu corazón en un lugar santo. Entonces, examínate a ti mismo en esta tarde y conoce cuáles son tus prioridades. Porque si habitualmente, no de manera puntual, sino habitualmente, es decir, cada vez que encarta, yo prefiero ver a mi equipo de fútbol, que por cierto sabéis que es el Real Madrid, jugar la Champions, que se suele hacer en días de diario, antes que ir a la célula, yo no estoy poniendo a Cristo en primer lugar de mi vida. Si yo prefiero irme todos los domingos que encartan a comer a un buen restaurante con mi familia, digo todos los domingos, no de vez en cuando, porque si va de vez en cuando no pasa nada. Pero si lo hago
una y otra vez, yo no estoy poniendo al Señor en primer lugar en mi vida. Si yo prefiero ver mi serie favorita o leer libros de romanticismo antes que coger la palabra de Dios y dedicar un tiempo a la lectura y a la oración, si yo no le doy prioridad a esas cosas, yo no estoy poniendo al Señor en primer lugar en mi vida. El verdadero arrepentimiento lo que hace es empujarnos a coger nuestra cruz cada día. Y eso significa renunciar a nuestro yo. Eso significa renunciar al espíritu del solomillo. Yo ya lo escuché de un predicador y lo he dicho en algunas ocasiones, el espíritu del solomillo, ¿sabéis cuál es? ¿No? Yo, solo mi yo, el Señor cuando encarte, el espíritu del solomillo, yo primero y el Señor después. Una persona que ahora tiene la necesidad de obedecer al Señor es porque después de arrepentirse de sus pecados se ha dado cuenta de que antes hacía todo lo contrario. Bien, hasta ahora hemos visto que una de las cosas que definen a un verdadero creyente es el arrepentimiento verdadero. Y hemos visto que esto pues produce varios frutos, como pueden ser la tristeza para salvación, que es ese momento en el que tú te sientes triste porque te das cuenta de que toda tu vida has estado ofendiendo al Señor. Y por otro lado también hemos visto que el arrepentimiento tiene que producir obediencia. Si tú conoces a uno que dice que es cristiano, pero no obedece la palabra de Dios, lleva una vida poco normal en un cristiano, ahí estás viendo en esa persona que en él nunca hubo un arrepentimiento. Pero recordad que al principio, en Mateo capítulo 1, el Señor también nos hablaba de la fe, no solamente del arrepentimiento. Decíamos que para el Señor, que el Señor define a un verdadero cristiano cuando en esa persona ha habido un arrepentimiento verdadero y también evidentemente tiene fe. Ahí lo tenemos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, decía el Señor. Arrepentíos y creer, tener fe en el Evangelio. Eso es lo que demanda Cristo de una persona. Arrepentimiento y fe. Hay muchos tipos de fe. De hecho, nosotros mismos ponemos todos los días nuestra fe en muchas personas, ¿verdad? Si tú te montas en un avión, normalmente no conoces al piloto, ¿no? Vosotros conocéis a muchos pilotos. Tú te estás montando, estás entregando de alguna forma tu vida a alguien a quien no conoces. Tu confianza está puesta en esa persona, ¿verdad? Alguien que si está allí delante, se supone que tiene que tener, pues no sé, el carnet de piloto, ¿no? Y tú le estás confiando tu vida. No lo conoces, pero tu fe está puesta en esa persona. Igual pasa, ¿no? Cuando a lo mejor te montas en un autobús o te montas en un taxi, ¿no? Estás poniendo tu confianza, tu vida, en las manos de alguien que no conoces. También ocurre con los amigos. A veces ponemos nuestra confianza en los amigos, ¿verdad? Quizás le confiamos cosas que a lo mejor no se las confiamos ni a nuestra mujer siquiera. Pero ¿qué pasa? Que a veces también nos traiciona. Y eso duele. ¿Habéis vivido alguna vez eso? La traición de un amigo. La traición de los amigos duele mucho. A mí me traicionaron cuando tenía 17 años, todavía me acuerdo. Y todavía me duele un poco, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos dice que la fe verdadera en Jesucristo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es que tenemos que tener puesta toda nuestra fe en el Señor. Arrepentíos y creer, tener fe en el Evangelio, nos dice Jesús. Porque esa es la fe que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. Ahí sí que hay seguridad. En el piloto de avión no. En el chofer del autobús tampoco. En el del tren tampoco. Cuando lleva tu mujer el coche tampoco te fíes mucho. Cuando lo llevo yo tampoco. Ahí no hay seguridad.
Pero en la fe que tenemos puesta en Cristo sí tenemos certeza, tenemos seguridad, porque Él no nos va a defraudar nunca. Quiero que veamos ahora dos ejemplos acerca de la fe verdadera, de una fe verdadera. Vamos a leer primero Marcos capítulo 5 y vamos a leer primero del 21 al 24 y del 24, en ese mismo capítulo 5, vamos a saltar al 35 porque sigue siendo el mismo milagro. Y en medio de estos versículos hay otro milagro que lo vamos a ver después también como ejemplo de fe. Estamos hablando ahora de la hija de Jairo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Saltamos el milagro que hay en medio y luego sigue en el versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bien, lo primero que nos enseña aquí este pasaje acerca de la fe verdadera es que en esta vida no tenemos que tener miedo a nada. Solamente tenemos que confiar en la palabra de Dios. Yo sé que esto es un reto muy grande, primero para mí, pero esta es la verdad. No deberíamos de tener miedo a nada, solamente confiar en la palabra de Dios, así como hacen los niños pequeños con los padres. Confiar en la palabra de Dios. En el versículo 23, por ejemplo, vemos que Jairo, en su desesperación, le rogaba mucho al Señor diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Evidentemente este hombre tenía mucha fe, porque él dijo: ven y pon las manos sobre mi hija y se va a salvar. Fijaos, ya daba por hecho el poder de Dios. Pero también estaba desesperado, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que le responde el Señor en el versículo 36? Después de que algunos encima le dijeran que no siguiera molestando al Señor, porque su hija ya había muerto. Ahí es donde le dice el Señor: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. El miedo muchas veces genera en nosotros sentimientos de malestar por lo que podemos estar viviendo en ese momento. Sentimientos de preocupación. Y esto es contrario a la fe. Porque la fe no se basa en cómo tú te sientes en este momento que estás aquí tranquilito, escuchando esta predicación relajado. La fe verdadera se demuestra cuando mañana tengas un gran problema en tu vida o en la vida de tu familia. Ahí es cuando el Señor te dice: no temas, cree, ten fe solamente, confía en mí. A veces nos acercamos a Dios con muchos miedos y poca fe.
miedo a las consecuencias de la pandemia, a caer en los mismos pecados de siempre, a las tentaciones, a perder el trabajo. Es que yo tengo fe. Sí, pero no tienes la suficiente fe para vencer los miedos al fracaso. No temas, cree solamente. Si realmente creyéramos estas palabras del Señor en los momentos difíciles, yo creo que no tendríamos miedo a nada en la vida. La verdadera fe tiene sus raíces en la palabra y en los hechos históricos de Jesús. Si tú quieres ver hoy la obra de Dios en tu vida, necesitas creer en lo que ya ha hecho el Señor. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que creer que todo lo que dicen los evangelios acerca de Jesús es cierto, que todos sus milagros ocurrieron de verdad. Él puede hacer lo mismo que hacía hace 2000 años, puede seguir haciéndolo en tu vida, porque si Él cambió, si Él transformó el corazón de sus discípulos, también lo puede hacer contigo. El segundo componente de la fe es la confianza en Jesucristo, pero no solamente como nuestro sanador, no solamente como nuestro sanador, sino también como nuestro Señor y Dios. Necesitamos creer en su señorío y en su divinidad. Vámonos ahora a los versículos que nos habíamos saltado antes. Ahí están. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Increíble. Qué fe tenía esta mujer. Mira que leo veces este texto, pero más veces me admiro de la fe de esta mujer. Aquí nos encontramos a una mujer que estaba en un tremendo sufrimiento, a pesar de que se había gastado todo su dinero en los mejores médicos de aquella época, para que le diera solución a ese problema que ella tenía, esas fuertes hemorragias que llevaba padeciendo desde hacía 12 años. Esta tímida o aparentemente tímida mujer, por fe, sabía que en mitad de aquel bullicio, si lograba tan solo tocar el manto del Señor, sería sanada. Fijaos, lo daba por hecho. Y no se equivocó. No se equivocó. Tocó al Señor y fue sanada. Ella, su fe le hizo creer en el poder de Dios. Realmente no sabemos si después de que ella tocara el manto del Señor, la intención que tenía era marcharse de la misma forma que llegó, sin hacer ruido. No lo sabemos. Y no lo sabemos porque el Señor se encargó de que no se fuera, ¿verdad? El Señor no iba a permitir que ella se fuera. ¿Por qué? Porque el Señor no quería solamente hacer público el milagro. El Señor quería destacar la fe de esta mujer. Por eso es por lo que él dice a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los otros, dice parece que está el Señor de cachondeo, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir quién te ha tocado con tanta gente que hay aquí? ¿Verdad? Pero el Señor lo que quería era que ella saltara.
Quería resaltar la fe de esta mujer. Perdonadme la expresión, pero el Señor se quitó el sombrero ante la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque al Señor no le van los cristianos secretos. El punto de todo esto es que el Señor no te salva y te deja seguir tu camino como si nada. Porque ya no se conforma con ser tu sanador y salvador. Él también quiere ser tu Señor, también quiere ser tu Dios. Él no solamente puede ser la solución a tus problemas, no es como los pañuelos estos de papel, de usar y tirar. El Señor no es un seguro contra incendios. Él pagó por tu pecado con su propia vida en la cruz del Calvario para que ahora tú le dejes gobernar tu vida. Hay muchas personas que quizás pueden estar bastante cerca del Señor, pero ¿sabéis qué pasa? Que por la falta de fe pasan su vida cristiana sin penas ni gloria. Pero cuando hay una verdadera fe en una persona, el Señor de ahí saca provecho. ¿Cómo es tu fe? A mí me gustaría tener la mitad de la fe que tenía esta mujer. El Señor no solamente quiso resaltar el milagro, sino a ella, la fe que ella tuvo en ese momento. El Señor quiere hacer reformas en nuestros corazones, quiere arrancar todos los ídolos y toda la basura que tenemos ahí dentro y convertir nuestro corazón en un lugar de adoración, en un lugar santo. No temas, cree solamente. Para concluir, solamente deciros que el arrepentimiento y la fe es lo que realmente define a un cristiano. La tristeza de la salvación y la obediencia son los frutos del arrepentimiento. No te dejes llevar por las apariencias de una persona. No te dejes llevar por su religiosidad. Si una persona te dice, yo cuando me convertí saltaba de alegría y yo estoy perfectamente y yo me siento muy bien y yo no lo he pasado mal en ningún momento desde entonces, en esa persona no ha habido arrepentimiento de verdad. Porque lo primero que tienes que tener es tristeza en tu corazón, porque te tienes que sentir culpable de la muerte de Cristo. Tienes que darte cuenta que estuviste toda tu vida ofendiendo al Señor. Pero esa tristeza, recuerda que es para salvación. Si tú aún no estás seguro de haberte arrepentido de tus pecados delante de Dios, yo te desafío a que lo hagas en este momento o esta noche. Quizás hoy sea el día, porque para que el próximo domingo tú puedas entrar por esa puerta contento y lleno del gozo del Señor, hoy tienes que sentir tristeza en tu corazón. Confía en la palabra de Dios. Dale al Señor el primer lugar en tu vida. Sorpréndelo con tu fe, como hizo esta mujer que tocó su manto y fue sanada. El Señor no quiere hijos secretos. No seas, como decía antes, como esas personas que se tiran toda su vida cristiana sin pena ni gloria. No te conformes con que el Señor sea solamente tu sanador. Es decir, me hizo un milagro en mi vida, tuve un poco de fe durante un tiempo, pero luego me aparté. Reconócelo en tu corazón también como tu Señor y como tu Dios. Reconoce su señorío y su divinidad. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por haber enviado a tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, y habernos convencido de pecado, de justicia y de juicio.
Gracias, Señor, porque aunque en su momento sentimos tristeza por nuestra culpabilidad, porque fuimos nosotros quien te crucificamos, Señor, quien te azotamos, quien te escupimos, Señor, quien te pusimos esa corona de espinas. Luego tú traíste a nuestro corazón también el gozo de la salvación, Señor. Y hoy estamos agradecidos de haber entendido el Evangelio, Señor, de tener la fe que tenemos, Señor, esa fe que tú nos diste en su momento y que queremos preservar para poder glorificarte allá afuera, para que muchas personas de las que están allá afuera también puedan contagiarse con nuestra fe, Señor. Queremos ser como esa mujer que daba por hecho que si llegaba hasta ti y te tocaba el manto, podía ser sana. Gracias, Señor. Necesitamos personas como ella a nuestro alrededor, Señor. Gracias por cada persona de esta iglesia, porque aquí hay fe. Aquí se palpa la fe, Señor, cada domingo. Aquí, aunque estemos poquitos ahora, yo puedo palpar la fe que hay, Señor, porque también antes ha habido arrepentimiento en sus corazones, Señor. Señor, sigue usándonos para tu gloria, Señor. Sigue usando nuestra fe para que otras personas puedan también convertirse, Señor. Sigue entristeciendo corazones, Señor, quebrantando corazones, humillando corazones, Señor. Porque este mundo tiene una necesidad muy, muy grande, y es la necesidad de sentirse perdonados por ti, Señor. Así como nosotros lo hicimos en nuestro momento. Gracias, Señor, por ese perdón que tú has traído a nuestro corazón. Señor, perdónanos cuando no te damos el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no estamos a la altura que tú mereces, Señor. Pero sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Sigue glorificándote por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento y en fe cada día. En tu precioso nombre te damos la gracia. Amén.